Bueno, en primer lugar voy a decir que la ley contempla que cada junio tiene que realizarse el reajuste del salario de acuerdo al índice de inflación que tenemos. Sí. Y hoy, este mes es el mes en donde se tiene que establecer el reajuste del salario. Lo que pasa es que el Banco Central da un índice muy bajo que no condice con la realidad y entonces decimos de que eso no equivale a lo que nosotros pretendemos. Sí. Para nosotros el salario mínimo tiene que estar como mínimo, así como se llama, en 3.500.000. Y actualmente es 2.550.000. Y si el Banco Central aumenta un 5.1 que ellos dicen, va a ser 130.000 por ahí. Entonces no va ni la mitad de lo que nosotros pretendemos. Entonces vamos a quedar otra vez en la nada en el reajuste del salario. Exacto. Bueno, sugestivamente hay mucha gente que desconfía de los números del Banco Central. Se habla a esta altura de inflación cero en Paraguay, pero no sería la realidad que se ve en los precios que hay en los supermercados. Claro, no se ve absolutamente nada, no se ve en este estudio que hace el Banco Central. A nosotros nos llama la atención, como de siempre, lo que hace el Banco Central, y entonces manifestamos que el Banco Central falsea en su información o en su estudio, y entonces ha perdido credibilidad y por lo tanto ya no tiene el respaldo moral que pueda tener para elaborar el índice de precio del consumidor. Además no es su función. El Banco Central tiene que cuidar la política monetaria y no Sí. ¿Cuánto estiman ustedes que hay de pérdida del poder adquisitivo del salario en relación a lo que debería de ser? Y hasta este momento calculamos que hay una pérdida del 30.5% más o menos, entre 30 y 32%, lo que equivale a algo así como 700.000 guaraníes, si vamos a llevar a guaraníes. Sí. Entonces eso hace que el reajuste debe ser de 700.000 y no de 130.000 como quiere el Banco Central. Exacto. Bueno, sobre lo que se dice de que aumentar el sueldo finalmente hace que aumenten los precios, que haya más inflación, ¿qué opinión tienen ustedes, señor Rojas? En primer lugar, el salario no crea inflación. Para comenzar, eso tenemos que aclarar. Y segundo, que eso ocurre porque no existe ninguna voluntad política para controlar los precios de la canasta básica. Se tiene que controlar. Nosotros planteamos que por lo menos se controle cerca de 80 productos básicos de la canasta familiar para que se pueda valer el reajuste del salario. Pero si eso no se hace, vamos a quedar siempre al arbitrio de los supermercadistas, que hacen lo que quieren con los productos de primera necesidad, aumentan, hacen lo que quieren, entonces desvirtúan el reajuste del salario. Sí. Además hay otras cosas que están ligadas al salario que no tienen nada que ver con el mismo, que son los impuestos inmobiliarios, tasas judiciales, impuestos municipales. Por ejemplo, ahora mismo en la calle nos encuentra un inspector en mal estacionamiento nuestro auto y nos hace la multa y le decís ¿cuánto es la multa? Y te dice 10 salario mínimo. ¿Y qué tiene que ver el salario con la multa? No tiene nada que ver. Entonces se tiene que desindexar eso del salario para que quede libre y que para que no se desvirtúe mal de ajuste. Por eso es que la gente también tiene miedo del reajuste del salario. Sí. Y claro que se justifica eso porque no tiene sentido.